Bien, la siguiente conferencia la va a presentar Raúl López Martín. Él viene de España. El título de la conferencia es Estrategias para el control de patógenos oportunistas en Litopeneus banamei sin usar antibióticos. Raúl es ingeniero agrónomo por la Universidad Pontificia de Madrid, con especialidad en nutrición de especies acuícolas. Como consultor ha realizado proyectos y estudios en la industria alimentaria sobre efectos antioxidantes naturales y extractos de plantas en productos animales sin antibióticos, de producción animal sin antibióticos, así como el manejo o control de patógenos en la industria alimentaria en general. Raúl, bienvenido. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer que nos acompañéis en esta plática, que espero que sea de su atención y de su agrado. Bueno, como os explicaban, o nos introducían previamente, la intención de la charla es mostrar un poco los condicionantes de cultivo, la situación en la que nos manejamos en el cultivo y qué sucede a nivel intestinal con toda esta flora que los animales acuáticos, a diferencia de los terrestres, es transeúnte. Una parte de la flora es propia de su intestino, pero en realidad es transeúnte. Al vivir en el medio acuático, constantemente están ingresando microorganismos dentro del organismo del animal, y sucede algo que veremos después con los números, que es curioso, que diferencia a los animales acuáticos respecto a los animales terrestres, que son capaces de soportar una carga bacteriana alta en hemolinfa sin sufrir un proceso de sepsis, de infección. Llegando a la conclusión de que lo que consideramos patógeno en realidad es algo normal, ¿no? Como iremos viendo a lo largo de la charla. Acá. Y esto deberá funcionar así, efectivamente. Bueno, como en todas las historias, es interesante empezar por el principio. Y dentro de una actividad productiva, económica, como es la producción acuícola, como cualquier otra producción ganadera o pecuaria, pues tenemos que saber dónde estamos, en qué entorno estamos, cómo vamos a predecir con nuestras herramientas cómo vamos a acabar produciendo en función de esta situación de mercado, ¿no? Aquí dos tablas creo que bastante explícitas. La primera, en la de arriba, se ve la evolución de la producción, en el caso, digamos, americano, desde el año 2011 hasta el 2018, donde veis, bueno, se ve claro en México el evento del 2013 de la Mancha Blanca, como hay una bajada enorme de producción, esas barras verdes, que en general hace que en estos 7 años de este análisis, la producción en todos los países digamos, de América, principales productores en América, de camarón, se estanque, excepto en el caso ecuatoriano, que en esos 7 años casi duplica su producción. Pero en la actualidad, estos son datos 2021, como podéis ver, Ecuador es la barra más larga, México está ahí, ha aumentado mucho su producción, y los demás barras largas son los países asiáticos, donde sabemos que se concentra el grueso de la producción. Es importante significar que la barra que está justo debajo de la de México es la que suma a Brasil y todo el resto de países productores en América Latina, descontado de Ecuador. Es decir, la producción mexicana es casi la misma que se produce en toda América, descontado el principal productor mundial. Bueno, en esta situación de evidente mayor producción, en casi todos los países ha habido aumento de producción, excepto en China y en Vietnam. Cuando hay más producción hay más competencia, y la primera pregunta que nos hacemos cuando tenemos un negocio es qué va a pasar con nuestros precios. Si hay más volumen de producto en el mercado, al final vamos a tener que competir con más actores y vamos a tener que ajustar. La conclusión de esto siempre nos va a llevar a la mejora de los índices técnicos, como se comentaba en las ponencias de esta mañana. Al final la respuesta ante precios bajos es la producción, hacerlo eficiente y producir mucho. Pero además producimos utilizando una serie de materias primas que están en el ojo del huracán constantemente. Yo llevo en el negocio 22 años trabajando, y nunca he oído que la harina de pescado baje de precio. Siempre ha subido, y el aceite de pescado y, bueno, en general todos los insumos. Entonces, además esto añade un factor importante. No todos los países producen harina de pescado para absorber sus necesidades, por lo tanto hay una dependencia de los mercados exteriores,
Y quien haga algo de importación o de exportación ahora sabe cómo están los contenedores. Mover un contenedor por el mundo en este año, en algunos casos, se ha triplicado, ¿no? Una cosa que valía $2.000 un contenedor completo está, bueno, triplicado y quintuplicado. Las medias actuales de un contenedor pueden ir $10.000 China-Europa, cuando valían $2.500, $2.000. Bueno, esto también, esto que en el caso de las harinas y aceite de pescado, por el aumento de la demanda y la disminución de la producción, las capturas están estancadas desde hace 20 o 30 años. No se prevé, con los ciclos de descanso que se están dando a las capturas, no se prevé que se recuperen los niveles de capturas previos, pues ese punto va a ser siempre un punto conflictivo. Esta mañana había una charla donde se comparaban distintas dietas, una de ellas totalmente vegetal. ¿Y qué pasa con la comparación con las demás dietas? Bueno, pues sabemos que cuando tenemos harina de pescado funcionan bien y cuando le ponemos más soja pues van peor. Y esto es algo que tecnológicamente los nutricionistas pues debemos ir solucionando y acercando soluciones al mercado. En el resto de las materias primas y los aditivos es lo mismo. ¿Hasta cuándo se va a mantener esta situación de precios? Nosotros en la empresa trabajamos con ácidos orgánicos y los ácidos convencionales de uso alimentario, cítrico, láctico, málico, en algunos casos han duplicado por o incluso por dos veces y media su precio. Y eso es un factor también que genera ruido en el sistema. Estás aumentando el coste de algo que está asumido como commodity y que el mercado no va a pagar más por ello probablemente. Entonces esto afecta a los márgenes de los proveedores y al caso de los clientes cuando se suben los precios pues al consumidor final. Y luego, pues bueno, como en cualquier producción agraria en un medio natural, pues en este caso la temperatura del medio ambiente, pero sobre todo la temperatura del agua, pues tiene mucha importancia. Pues va a variar la salinidad, como todos sabéis. Bueno, estas dos gráficas muestran la temperatura. La de arriba es la temperatura promedio de la superficie del mar en las cuatro zonas climáticas Niño, o sea, la más cercana a Ecuador, en la costa pacífica de Ecuador, es la zona 1. La zona 3 ya está dentro del Pacífico y luego la zona 3, 4 y la 4 ya llegando a las islas de Nueva Guinea y Polinesia. El mapa de color es claro, ¿no? Digamos, los colores más oscuros, más rojos, más naranjas, indican aumento de la temperatura, los colores azules indican las aguas frías. Evidentemente, los polos, el agua está fría y cuanto más cercano del Ecuador, más aumenta la temperatura. Este año estamos en un año de la Niña y esto se observa en la normalidad de temperatura de la superficie del mar. ¿Ven? Cuando hay Niña, es el efecto, digamos, es el fenómeno climático contrario al Niño, tiene una repetición de uno cada 5 o 6 años, dependiendo de cómo venga el ciclo del Niño y lo que dure el Niño. Sucede lo contrario que con el Niño. Bajan las temperaturas a nivel ecuatorial y podéis ver cómo en Ecuador ha bajado el cuadrado este de aquí. Vamos a ver si el puntero funciona. No funciona. Bueno, el cuadrado de color violeta que pega a la costa pacífica, veis que hay una predominancia de colores azules. Sin embargo, en las zonas subtropicales o templadas sucede justo el fenómeno contrario por el cambio de corrientes y aumenta la temperatura. Esto ha sucedido en España, por ejemplo, en la costa atlántica del sur de Portugal y sur de España. Hay un aumento de temperatura que ha afectado a la producción de dorada y lubina, que es lo que hay por aquella zona. Pero nosotros estamos en Sonora y bueno, vemos que el Mar de Cortés tiene un hermoso punto rojo ahí intenso, diciéndonos que la temperatura este año va a ser alta, se prevé alta, y a las bacterias les gusta el agua templada. Este es un dato no muy particular, pero hay que tenerlo en cuenta. Los años así vamos a tener que hacer provisión de herramientas y de mecanismos porque probablemente tengamos muchísimas más apariciones de brotes infecciosos porque se prevé una carga mayor en el sistema. ¿De acuerdo? Pero no solo son factores externos, climáticos, físicos, también estamos esto es una actividad económica y bueno, hay un mercado que demanda productos sanos, saludables, aparte libres de antibióticos. Entonces, eso puede ser una demanda comercial. En la práctica nosotros lo que intentamos es salvar el mayor número de animales cuando tenemos un evento, pero tenemos que hacerlo de una manera consciente de las armas que estamos utilizando. La penicilina, en 1949, cuando a Fleming le dan el premio Nobel haciendo la lecture
recogiendo el Nobel de Medicina por la invención de la penicilina, reconoce en 1949 que han descubierto cepas resistentes a la penicilina en el laboratorio y que es previsible que ese mismo hecho se dé en la naturaleza. Es decir, el padre de los antibióticos sabía que la exposición continua y prolongada de las bacterias a los antibióticos hacía que, por un medio de selección natural, las bacterias más resistentes sobrevivan. Esto es un trabajo de hace unos años hecho en Ecuador entre una universidad alemana y autores ecuatorianos, en los que se hace un gran muestreo. En este caso se toman 229 muestras, tanto de camarón en granja y en retail, en punto de venta, y se hace un chequeo, se hace un análisis por PCR para ver qué tipo de bacterias se encuentran en todas las muestras. El 95% de las muestras serán positivas a Vibrio. Esto no quiere decir que sean patógenos, pero están ahí. El 95%, casi el 96%, eran positivas a Vibrio, de los cuales el 80% eran positivas a Parahemolyticus, el 50% al Ginolyticus. Y una cosa más importante por la importancia en salud humana es que Vibrio cholerae representaba un 11% de los casos. Esto ya es una situación en la que nos dice que la carga bacteriana propia de los animales va a ser alta. Y entonces nosotros históricamente hemos utilizado los antimicrobianos, antibióticos en este caso, para controlar esas cargas microbianas. Bueno, como podéis ver en el gráfico de vuestra derecha, ahí tenemos en colores, digamos un mapa de colores y distintos antibióticos respecto a su capacidad de ser sensibles, es decir, tienen actividad frente a la bacteria, en este caso son vibrios, o bien son resistentes o de actividad intermedia. Vemos que el florfenicol y el cloranfenicol de la misma familia mantienen en este caso en concreto, en otros mercados esto no se podría decir así, o sea, en este caso en concreto, florfenicol y cloranfenicol mantienen el 100% de su eficacia. Eso es bueno, pero lo hacen a costa del uso excesivo de oxitetraciclina y de furazolidona, que evidentemente han perdido una gran parte de su eficacia. En el caso de la furazolidona, el 80% de las veces que utilices el producto, el antibiótico, no va a ser capaz de controlar el brote. Con el caso de la oxitetra, tenemos un caso similar, alrededor de un 40% de las veces, y otro 30% que es dudoso que funcione. Va a depender de la cepa particular. Entonces, esto, ¿cómo se soluciona? Haciendo antibiogramas antes de elegir un tratamiento. Evidentemente, si estás teniendo una mortalidad altísima y estás sacando camiones de camarones, hay que cerrar el tratamiento inmediato y esto no se va a hacer. Pero de vez en cuando esto hay que chequearlo en la granja. Dicho esto, el antibiótico es para controlar este tipo de situaciones. El antibiótico no se diseña como un profiláctico ni como un metafiláctico. No es un promotor de crecimiento. El uso indiscriminado de los antibióticos como promotores de crecimiento nos ha llevado a una situación de salud pública, de emergencia en salud pública. Se prevén más muertes por resistencias antibióticos en el 2050 que por cáncer. Es decir, vas a tener una enfermedad nocosomial, vas a tener una neumonía, vas a ir al hospital, van a tratarte con antibióticos para tratar las infecciones secundarias y no van a funcionar. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, aquí se hace estas mismas cepas que se descubren, o sea, que se contrastan, se analizan en este estudio, se enfrentan a distintos antibióticos de uso humano. Por un mecanismo de transferencia de resistencias adquiridas, una vez que una bacteria es capaz de desarrollar un mecanismo de resistencia a un fármaco en concreto, es muy probable que si le cambias de fármaco siga generando, siga adaptándose hasta encontrar otro mecanismo de resistencia. Una vez que eliminas el fármaco del sistema, en generaciones de bacterias, esa resistencia desaparecerá. Es decir, esto es un fenómeno digamos, peligroso, hay que tenerlo en cuenta, porque nos afecta en salud pública, pero también desaparece. Una vez que se enfrenta, una vez que la bacteria deja de tener esa presión con el fármaco, al cabo de ciertas generaciones pierde esa patogenicidad. ¿Okay? Es decir, por aquí son como pequeños datos, digamos, muy filosóficos, pero al final las bacterias estaban antes, van a estar ahora y van a estar después. Y los vibrios son la flora normal de un camarón. Tenemos que aprender a trabajar con ellos sin utilizar fármacos, excepto cuando nos hagan falta. ¿Dónde quería llegar con esto? Esos tres antibióticos, ampicilina, tetraciclina y amicacina, no están autorizados, por lo menos en Europa y en Estados Unidos, para el uso veterinario. Son antibióticos usados exclusivamente para nutrición humana.
De esas 229 cepas, el 92% fue resistente a ampicilina, el 51% a tetraciclina y el 22% a amicacina. Es decir, si esto entra, digamos, si el trabajador, si un operario, un biólogo, entra en contacto con una de estas cepas y tuviese algún problema infeccioso, esos 3 antibióticos no le iban a funcionar. Habría que buscar una colistina, en fin, o una amoxi, lo que fuera, pero ya sabemos que esos son los 3 más importantes de uso hospitalario y ya están teniendo problemas. Bueno, esto es Ecuador. Vamos a ver qué pasa en México. Eso es un trabajo hecho en el CIAT de Hermosillo, donde, bueno, comportamiento de oxitetraciclina en camarón de cultivo y su sensibilidad a 3 antibióticos de bacterias Vibrio aisladas de los organismos. Este trabajo es interesante. Se utilizan 5 kilos de oxitetra por tonelada de alimento y lo que se observa digamos, en este estudio es que hay unas cifras de alta resistencia a oxitetraciclina en las cepas analizadas. Tanto en hepatopáncreas como en músculo, y luego vemos, ahí se ve la concentración mínima inhibitoria para controlar los vibrios que hay en hepatopáncreas y en músculo. Pues, oxitetraciclina se necesitan entre 0,75 y 100 microgramos por mililitro. Eso es una resistencia galopante. O sea, mirad el margen entre 0,75 y 100. Eso quiere decir que va a depender la eficacia exclusivamente de que la cepa de vibrio que está actuando en ese organismo es sensible. Si no, tienes que subir una barbaridad. Como los tratamientos no tienen en cuenta esto, generalmente vamos a estar subdosificando antibiótico. Por lo tanto, agudizaremos aún más el problema de resistencias de esas bacterias. Esto lo vemos también, en concreto, bueno, los vibrios aislados en estos tejidos son parahebolíticos y espléndidos y se ven las dosis que necesitan de cada. ¿Veis? La dosis para el parahemolyticus es de 50, cuando inicialmente la concentración mínima inhibitoria de oxitetraciclina para un parahemolyticus convencional era de 0,5, está en 50. Ha subido 100 veces la dosis mínima necesaria para controlar. ¿De acuerdo? Este es otro trabajo mexicano, caracterización de cepas de vibrio parahemolyticos y la evaluación de condiciones de cultivo en una granja en el noroeste de México como predictores de riesgo y su adaptación y diseminación. Aquí hay, en la tabla que está allí a vuestra derecha, lo que vais a ver es hay un número de muestras, tomadas tanto de agua como del propio camarón, 20 muestras en el caso de agua y 10 muestras, me parece. 20 y 120 muestras, perdón, que no lo recordaba. En el caso de las muestras de agua, un 10% de las muestras está contaminada. En el caso de los camarones, un 6,7%. Si lo vemos en unidades, la segunda fila lo hace en logaritmos. Bueno, ahí tenéis. Hay una relación clara, cuanto más muestras contaminadas de vibrio hay en el agua, más muestras contaminadas salen de camarones, lo cual es obvio porque viven en ese medio. Bueno, lo que es importante es que este estudio de resistencias, haciendo una prueba muy similar a la de la prueba anterior, a la del estudio anterior, aquí lo que hacen es cultivar distintas muestras, tanto con orígenes de hepatopáncreas como hepatopáncreas y hemolinfa, hepatopáncreas y hemolinfas, aisladas en tal fecha, hacen un estudio por PCR, ven los genes de resistencias, donde se ve TLH, TDH, TRH, AP2, bueno, esos son los genes, se suelen nombrar con 3 letras o 2 letras y un número, y esos son genes que están caracterizados en Banamey como portadores de resistencia, ¿ok? Bueno, en unos casos están expresados, en otros casos no, y la resistencia suele estar también muy asociada a la capacidad de formación de biofilm. El biofilm es el resultado, cuando las bacterias se comunican utilizando el quorum sensing, el resultado de esa comunicación es que las bacterias tienden a agruparse formando agrupaciones complejas que les permiten enfrentarse mejor a los cambios del medio ambiente. El biofilm suele estar asociado al aumento de la tasa de virulencia y patogenicidad de los distintos microorganismos. Es decir, si tenemos vibrios que tienen capacidad de formar biofilm, no es una buena noticia, ¿ok? Y bueno, luego también es interesante, donde pone MAR, ese es el índice de resistencia antimicrobiana,
se entiende que a partir de 0,2 sería algo, a partir de un índice de 0,2 de MAR, de resistencia antimicrobiana, podría ser, digamos, conflictivo para la salud humana. Cuando hay una de 0,4, 0,5, incluso 0,6, es muy probable que esos genes de resistencia lleven genes de resistencia a antibióticos de uso humano, que es lo que quiere decir ese índice. Y bueno, y como vemos en el caso anterior, tanto con la oxi como con el florfenicol y con la enro, hay un incremento claro de las concentraciones mínimas inhibitorias necesitadas para controlar estas cepas. Es decir, este estudio confirma los resultados del estudio previo en condiciones mexicanas. Es decir, respecto a los antibióticos, si los usamos bien van a funcionar, pero para que crezcan más como promotores de crecimiento para prevenir enfermedades hay otras alternativas. Y esas son las que se deberían, digamos, explorar. Como resumen a todo esto, al final, en este sistema tenemos una fuente de agua que puede estar contaminada o no, tenemos unos inputs a la granja, el alimento, los propios animales, las microalgas y el resto de flora que le aportemos, probióticos, etcétera. Y en ese microsistema, en ese microambiente que va a ser el estanque, al final viven estos animales que van a desarrollar una relación propia con ese medio ambiente durante el tiempo que estén, y que si no tratamos correctamente las fuentes de agua y utilizamos, como veíamos anteriormente, de una manera ineficaz los antibióticos, al final eso va a acabar produciendo cosas en el tracto intestinal de los camarones que pueden afectarnos en última instancia a nosotros los consumidores. Bueno, vamos a repasar algunos conceptos claves para ver cómo enfrentamos, sin utilizar un fármaco, cómo evitamos el desarrollo o la aparición de una enfermedad, de un suceso infeccioso, sin utilizar este tipo de fármacos. Bueno, lo primero es que esto ya está inventado. Los camarones, como cualquier otro organismo, tienen sus propios procesos de homeostasis. La homeostasis es un concepto que se acuñó en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, que viene a poner de manifiesto la propia capacidad del organismo para regularse cuando hay una alteración de las condiciones de su entorno o internas. Y esta capacidad de autorregularse, de mantener los niveles de temperatura, de salinidad, de presión osmótica en los valores que para cada especie sean los considerados óptimos, es indispensable. Si el organismo no tiene esa capacidad, las células sufren y en última instancia se produce la muerte del individuo. Esto lo podemos visualizar, esta homeostasis la podemos visualizar como un triángulo donde tendríamos los animales en el vértice superior, el otro vértice una nutrición dada en un ambiente dado, en este caso nuestras piscinas de producción, los estanques, con una microflora y unos parásitos propios que son parte del juego. No los queremos, pero están ahí y van a estar siempre ahí. En función de cómo se establecen las relaciones entre estos tres elementos, es decir, cómo los animales utilizan la energía y digamos, las condiciones de su medio para poder enfrentarse a sus propios desarrollos, de esa situación, de ese equilibrio, vamos a obtener un estado de salud o un estado de enfermedad. Es decir, el uso de la energía de los nutrientes condiciona la respuesta del sistema inmune y si esta respuesta es positiva, no hay una inflamación. Esto es más propio de organismos más desarrollados, pero el camarón con sus propios sistemas es similar. Se genera un estatus inflamatorio. Ese estatus inflamatorio conduce a una oxidación, un gasto energético y a una menor capacidad del organismo para enfrentarse por sí mismo a los desafíos. Si esto lo vemos en modo circular, lo que estamos contando es ciertos nutrientes, pues como las vitaminas, los aminoácidos, prebióticos, probióticos, los fitobióticos, ciertos nutrientes no esenciales, no son proteína, no son grasa, no son minerales. Bueno, las vitaminas y los aminoácidos sí son esenciales, pero el resto de los compuestos no lo son. Y, sin embargo, son capaces de trabajar a dos niveles. Y esto luego lo veremos más adelante. Estos nutrientes, este tipo de nutrientes, son capaces de modular las poblaciones bacterianas. Por ejemplo, si ponemos un antimicrobiano, ácidos orgánicos, a distintas dosis pueden ser acidificantes o a dosis mayores son bactericidas. Bueno, eso es una modulación de la flora bacteriana. ¿De qué flora? La que sea más sensible al ácido. Esta, cuando cambia la flora bacteriana en el intestino, se modula, como veremos en distintos trabajos,
el genoma del animal. A nivel intestinal, esa flora tiene una relación con las propias células del organismo y en función del tipo y composición de la microflora, esa relación va a hacer que el animal esté en un estatus productivo o desarrolle un estatus inflamatorio que conduce a la enfermedad. Es decir, al final, cuando tenemos una adecuada relación entre la flora del individuo y lo que come, hay un mejor uso de los nutrientes que nos va a dar una mayor productividad. Y eso es lo que estamos buscando. Bueno, esto es un trabajo muy reciente y creo bastante novedoso. En otras especies ya está muy trabajado desde que están, digamos, identificados los perfiles genéticos, los mapeos genéticos de las distintas especies. Hay muchísimo interés utilizando las técnicas de secuenciación masivas, las famosas PCRs, para... no sé qué pasa aquí, que se mueve esto. Para mostrar cómo varía la flora intestinal de las distintas especies sometidas a distintas alimentaciones, sometidas a distintos estresores, con distintos productos. Y es muy interesante, en este trabajo, el resumen de este trabajo, que os recomiendo que echéis un vistazo, estos autores descubren que entre el día 42 y el día 92 de cultivo, identifican 3 fases distintas a nivel intestinal, donde la flora de los camarones va cambiando, ¿de acuerdo? Pero mantiene un patrón siempre similar. Y esto creo que os va a gustar. En la gráfica A, en el diagrama de quesitos, este primero de aquí de la izquierda, lo que veis pintado en azul, es la parte del queso mayor, son las proteobacterias. En este trabajo muestran que son alrededor del 40% del camarón, de la flora intestinal propia del camarón. En otros trabajos se ve que llegan hasta el 80%. Dentro de las proteobacterias, el grupo principal son los vibrionáceos, o sea, los vibrios. Es decir, en este trabajo, que son condiciones ideales, no hay un desafío, óptimas condiciones de cultivo, las proteobacterias representan un 40%, los bacteroidetes, que son muy interesantes también a nivel probiótico, representan un 20%, y el otro gran grupo, es el gris, son las bacterias que no conocemos qué son. Aparecen perfiles en el PCR pues, que no se han descubierto, no se han nombrado todavía, y son alrededor de un 20% de la flora del camarón. Es decir, aquí hay mucho trabajo que hacer. Voy a pasar con... Sí es interesante mostrar aquí que a medida que va aumentando la edad de los animales, las proteobacterias tienden si están sanos los animales, es decir, los vibrios, tienden a disminuir su proporción del total de bacterias. En el caso contrario, cuando van estresados, también se observa cómo si los sometes a un estrés de salinidad, un estrés térmico, se reduce la disponibilidad de oxígeno en agua o cualquier estrés biótico, la cantidad de vibrios en el cultivo acaba creciendo. Este es otro trabajo similar con la misma línea. Aquí lo que hacen es tienen 3 grupos. Con 3 grupos en los que es el control, donde pone CD es el grupo control, el grupo SD es un grupo al que se le ha suministrado un probiótico, en este caso es una cepa de bacilos, y donde pone BD se ha administrado un novedoso probiótico que se llaman bedelovibrios, que tienen la característica que son bacterias que comen otras bacterias. El nombre de este concreto se llama bedelovibrio bacteriofagus, es decir, bedelovibrio que come bacterias. Y es interesante, lo que hacen aquí es someter hacen una infección experimental con vibrio, inyectan a los animales una dosis conocida de vibrio, y someten a todos los estanques, a todos los camarones, a una disminución de la salinidad desde las 30 ppm hasta alrededor de las 10. Como en muchas partes la disminución de salinidad parece afectar negativamente a los vibrios, pero no a todos. Por ejemplo, los luminiscentes no funciona esta bajada. Lo que se ve en estos grupos, donde ponen la gráfica arriba, BD1, SD1, bueno, esos serían los distintos grupos, el análisis de la flora, el día 1 y el día 7, las últimas 3 columnas, son el día 7, después de haber hecho la reducción de salinidad y la infección con vibrio. En todos los grupos, el que va con bedelovibrio, el segundo que es el del bacilo y el del control, como vemos, la predominancia de los vibrios, de las proteobacterias en particular de los vibrios, es enorme. Eso supone más del 95% de las cepas que se encuentran. Sin embargo, 7 días después,
en el grupo donde lleva el bacterióforo, el bedelobibrio, la diversidad microbiana ha aumentado una barbaridad. ¿Y esto qué significa? Pues desde un término de vista, digamos, evolutivo y sistémico, cuanto mayor es la complejidad de un ecosistema, mayor es su resiliencia. Es decir, cuanto mayor número de especies por metro cuadrado hay, es más fácil que ese ecosistema tenga mecanismos propios para autorregularse. Los monocultivos son más sensibles. Si solo tenemos soya o solo tenemos trigo, es mucho más probable que tengamos grandes enfermedades que afecten al cultivo. Cuando tienes una pequeña huerta y tienes de todo, es más probable que comas. Tienes chiles, tienes papas, tienes el monocultivo, en este caso, llevado al ejemplo de los microbios intestinales. Cuanto mayor es la diversidad intestinal en un camarón, en un pollo, en una vaca, es más fácil que esa vaca, ese animal, tenga resistencia frente a posibles eventos infecciosos, porque la mayor parte de esas bacterias están ahí porque han ocupado ese nicho a costa de otras que no son beneficiosas. Una vez que estas están implementadas, si los vibrios tienen que crecer, tienen que hacerlo a costa de esas, y eso lleva un tiempo. ¿Okay? Entonces, esta es una mejor situación. Y además esto se refleja, como podéis ver, esta es una gráfica donde se evalúa la ganancia de peso acumulada en porcentaje y la tasa de supervivencia a los 7 días después del desafío. Los primeros días no se observan diferencias hasta el día 3º, pero a partir del día 5 empieza a haber una diferencia en peso. En el día 7 es mucho mayor, que al final acaba siendo un porcentaje de ganancia acumulada del 5,5 con respecto a 1,75 o 1,80 de los otros grupos. En la tasa de supervivencia después del desafío tenemos un 90% respecto a un 83, un 87 o un 81. Esto, en resumidas cuentas, nos dice que cuando la flora intestinal es competente, aquí no hay más tratamiento, no hay oxitetraciclina, no hay nada. Cuando el animal tiene una flora intestinal inmunocompetente, es capaz de salir por sus propios medios, utilizando sus propias reservas energéticas y sus mecanismos de defensa, es capaz de enfrentarse a una enfermedad. Como resumen a esta parte, lo que os quería dejar y como concepto a tener claro es que los vibrios son flora normal. No he dicho que sea beneficiosa, he dicho que es normal. Está siempre ahí, va a estar siempre ahí, dentro y fuera. Y es lo que os comentaba. En los terrestres no puedes tener bacterias circulando porque se produciría una sepsis, una infección sistémica, y el individuo moriría. Sin embargo, en los crustáceos se encuentran en animales sanos, se encuentran bacterias en los órganos, en la hemolinfa, en unos niveles dados, ¿no? Es curioso también, parece ser que los camarones evolutivamente, al estar ingiriendo, como los peces, al estar ingiriendo constantemente agua con los microorganismos, estos microorganismos, salvo que el camarón no esté debilitado, tienen bajo tiempo de permanencia en el cuerpo. Y unos minutos y desaparecen. De hecho, hace ya unos años se llegó a calcular cuál es el límite umbral para considerar a un camarón sano. Bueno, pues por debajo de 1000 unidades formadoras de colonia por mililitros de hemolinfa de cualquiera de las especies de vibrio, se considera que el camarón está en niveles sanos. A partir de 1000 unidades ya tendríamos que ver el grado de enfermedad, ¿vale? Esto lo podemos pasar. Bueno, ¿y qué estrategias de control podemos utilizar? Bueno, pues aquí cada maestrillo tiene su librillo y hay muchísimas estrategias interesantes a desarrollar. Nosotros aquí lo que os voy a platicar es un poco el resultado de los últimos 15 años de trabajo con nuestra empresa en Ecuador, la matriz de nuestra empresa en Ecuador, que fue pionera en su momento en la introducción de ácidos orgánicos. Se hicieron muchas pruebas hasta que se encontró una combinación que funcionaba. Después de esos ácidos orgánicos empezamos a introducir combinaciones de ácidos con un extracto de ajo, con distintos aceites esenciales y bueno, quería explicaros un poco por qué al final hemos decidido, de todas las herramientas potenciales que podemos encontrar de los aditivos, por qué hemos utilizado durante todos estos años estas combinaciones de ácidos con extractos de plantas, ¿no? Bueno, esto lo pasaré rápido porque seguro que os han dado muchas charlas sobre este tema. Pero bueno, en general los ácidos orgánicos matan porque son capaces de disminuir el pH y eso provoca cambios a nivel interno de la célula, de la bacteria en este caso.
que necesita gastar mucha energía para contrarrestar la bajada de pH intracelular, necesita gastar mucha energía, activar una bomba de protones, y cuando la cantidad de ácido no disociado sigue entrando de manera constante, al final no hay energía suficiente para detoxificarse y la bacteria lisa y se muere. Esto, dependiendo de la dosis, lo llamamos bacteriostático, controlamos el crecimiento, o bactericida. Si ponemos 5 gramos por kilo, tenemos un efecto bacteriostático, controlador de flora normal, pero si tenemos un evento, no vas a conseguir controlar un evento a dosis bacteriostáticas, hay que ir a dosis bactericidas. En este caso, el concepto es muy similar al del uso de los antibióticos, ¿vale? Por eso os digo ahí que hay dosis muy variables, entre 5 y 20 kilos por tonelada de ácidos orgánicos. Esto es un poco lo que os contaba, la explicación de por qué se consigue lisar una bacteria. El ácido en su forma no disociada entra por distintos mecanismos, dependiendo del tamaño molecular del ácido, puede entrar por difusión pasiva, los ácidos pequeños, el fórmico entra casi por difusión pasiva, el láctico, que es muy grande, necesita transporte activo para entrar. Pero entran, y una vez que entran, pues eso, ralentizan o inhiben la replicación, la reproducción de la bacteria, inhiben la formación de ciertas enzimas, y al final se hace un agujero, y ahí veis en esa foto, eso que está saliendo ahí como una nube, es el contenido intracelular, del medio. Aparte de los ácidos orgánicos, como os comentaba, empezamos a trabajar, y es un poco este es mi campo profesional, los extractos de plantas y el uso en distintas especies, no solo en camarones, también en peces y en terrestres. Y como resumen de qué es lo que he visto en mi experiencia profesional en todos estos años, bueno, hoy en día hablar de extractos no es como se hablaba hace 15 años, hay una química compleja, hoy se sabe nombrar lo que llamamos, hablamos de extractos por no dar demasiada información química, pero al final son moléculas individuales conocidas que tienen digamos, una interesante capacidad dependiendo de la dosis. Los ácidos hemos visto que si eran dosis bajas eran bacteriostáticos, si aumentamos la dosis matan. Con los aceites esenciales no es tanto así. A dosis bajas, o los extractos de plantas, a dosis bajas tienen un efecto mucho más relacionado con la inmunomodulación. Son capaces de alterar la expresión genética a nivel intestinal, y luego veremos algún ejemplo, y a dosis mayores tienen un claro efecto bactericida. Es curioso también, en concreto, una familia de compuestos organosulfurados del ajo, no todos los extractos, pero una en particular, tiene un alto efecto antiprotozoario. Esto lo vimos en terrestres, en coccidio, lo probamos en camarones y vimos que tenía un efecto muy potente frente a gregarinas. Bueno, simplemente para que veáis cómo ha cambiado la película en cómo se manipulan las plantas en los últimos 5.000 años de historia humana. Estos son operarios trabajando con aceites esenciales, con los monos de protección y los cascos autoventilados. El hecho de que un producto sea natural o de origen natural no lo hace inocuo. Bueno, pues hoy en día, para poder trabajar en condiciones, hay que tener este tipo de instalaciones donde el medio ambiente está controlado. La exposición sin control a los aceites esenciales puede provocar daños a largo plazo, de ahí que la gente vaya protegida. Bueno, muy rápidamente, porque no quiero agotar todo el tiempo, quiero centrarme un poco en los resultados finales. Esto es una novedad esa técnica, la espectroscopía de infrarrojo modificada de Fourier, transformada de Fourier, la FTIR. Es una técnica de espectroscopía que nos permite analizar, hace un impacto, es capaz de diferenciar 5 regiones a nivel celular. La célula, digamos que se expone a una onda y en función de cómo esa onda atraviesa las distintas regiones, los científicos saben que en esa región, bueno, hay 5, aquí he puesto nada más que las 4 que nos interesan para el tema este. La región omega 1 corresponde a los ácidos grasos de membrana, es decir, los fosfolípidos y demás. Las regiones omega 2 y omega 3 son las proteínas de membrana y los complejos moleculares con fosfato, es decir, aquí se media con ATP. Y la región omega 4 son los polisacáridos de membrana, los glúcidos que forman parte de la membrana. Entonces, cuando aplicamos esta técnica, habiendo puesto cualquier antimicrobiano
microbiano en un medio donde hay bacterias. Esto en concreto, en estas fotos, es un medio donde hay Brachyspira iodisynteriae, que es la bacteria causante de la disentería porcina. Donde se ven las flechas, esas glomérulos, es la propia bacteria, es la Brachyspira, que es una intracelular, y como podéis ver, se observa cómo se van fraccionando las bolas iniciales, que son de un tamaño, la célula inicial, que es de un tamaño mayor, va formándose pequeñas vesículas que acaban conduciendo a la lisis total. ¿Esto por qué es? Porque los aceites esenciales, en particular los tiosulfinatos de las aliáceas, son muy agresivos, son muy prooxidantes en los fosfolípidos de membrana. Los fosfolípidos tienen una capacidad cierta de volver a su posición inicial una vez que son oxidados, pero esta capacidad, si la cantidad de prooxidante es mayor que su capacidad de defensa, el fosfolípido acaba lisando, hace un agujero. Y esto también explica por qué hemos visto la sinergia tan potente entre algunos extractos de plantas y los ácidos orgánicos. Si nosotros conseguimos hacer agujeros a través de los extractos de plantas en las paredes celulares, la dosis activa de ácidos que entran es mayor y el tiempo para conseguir la lisis es menor. ¿De acuerdo? Bueno, muy rápido también, esto es un trabajo publicado en Science, donde frente a una infección de Clostridia, se enfrentan distintos grupos con distintas moléculas, aceites esenciales, el anetol del anís, extracto de capsicum, capsaicina, carbacrol del orégano, cinamaldehído de la canela, eugenol del clavo y un extracto de ajo, en concreto una familia de tiosulfinatos. Todos esos nombrecitos raros que ves ahí son péptidos o interleuquinas. Estos péptidos o interleuquinas, estas citoquinas inflamatorias o proinflamatorias, se producen a nivel celular cuando la célula tiene un estresor. Dependiendo del tipo de estresor, se modifican unos genes u otros y eso genera unas proteínas u otras que van a enfrentarse, van a desafiarse. Después de la pandemia creo que todos tenemos un poco más de inmunología adquirida. Ahora sabemos un poco más de sistema inmune humoral y demás. Bueno, lo que vemos con los extractos es finalmente de una manera simple. Cada uno hace lo suyo. El eugenol no es ajo, el ajo no es cinamaldehído, pero sí que vemos, por ejemplo, en el caso del ajo, la última, tiene un efecto en ese mapa de colores. Lo que se representa en rojo, cuanto más rojo hacia arriba, es una sobreregulación, es decir, la molécula en concreto hace que ese gen produzca más cantidades de la proteína que fuera fabricando. Cuando tendemos hacia el verde, cuanto más verde, lo que hace es subregular, subexpresar. Es decir, esto es bueno y es malo. Si tenemos un proceso infeccioso y somos capaces de sobreexpresar la producción de algún factor antiinflamatorio, por ejemplo, el IFN gamma, interferón gamma, sería uno de esos. Si somos capaces de aumentar la producción propia del animal de ese mecanismo de defensa, pues tendremos una mayor capacidad de enfrentar la infección. Por el contrario, si somos capaces, vía dietaria, de subexpresar la acción de ciertos genes que producen moléculas proinflamatorias, mejor, cuanto menos se expresen esos genes, mejor será para el organismo porque estará menos inflamado, ¿de acuerdo? Esto es un trabajo hecho con ratones, pero lo hemos visto en salmones, lo hemos visto en pollos y en camarones. Todavía no hay estudios tan, digamos, explícitos y tan detallados como en las otras especies terrestres, pero yo creo que en breve, por lo menos en nuestro grupo de trabajo, nuestra intención es trabajar este tipo de estudios. Bueno, al final lo que nosotros vamos buscando es una sinergia, como os decía, de los ácidos orgánicos y de los aceites esenciales, con una característica muy clara. Los aceites esenciales tienen una capacidad, la mayor parte de ellos son capaces de alterar el quorum sensing bacteriano. Y eso, desde todo punto de vista, va a ser algo interesante y beneficioso, especialmente en el entorno acuático, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a ver más claro por qué son sinérgicos. La tabla de los colorines, aquella que está a vuestra derecha, si veis hay tres grupos. El grupo 1, que son control, los dos siguientes grupos es el grupo 1, luego hay 3 que son el grupo 2 y los últimos 3 son el grupo 3. El grupo 1 es una mezcla de fitobióticos, aceites esenciales, al 17% sin ácidos orgánicos. El grupo 2 es una mezcla de fitobióticos al 10% y ácidos orgánicos al 14%. Y el grupo 3, 7 y un 24%.
El grupo control, cuando veis abajo en la gráfica, donde se representa la actividad antimicrobiana sobre Escherichia coli, Salmonella, Pseudomonas, Campylobacter y Yersinia, el grupo control tiene un crecimiento, el que sea, el de la bacteria en su medio de cultivo. El grupo 1 produce una bajada de 4 o 5 logaritmos a una dosis de 200 ppm, más de 5 logaritmos a 500 ppm, y ahí no hay ácidos orgánicos. Vamos a ver qué pasa si los combinamos. Resulta que combinándolo podemos conseguir un resultado muy similar hasta llegar. Hay un punto de corte. En este trabajo nosotros vimos que un 7% y un 24% mantenía la misma eficacia antimicrobiana que solo el aceite esencial, pero con una diferencia muy importante, el coste. Los ácidos son muchísimo más baratos que los extractos. Entonces, esta es una manera de buscar costo-eficacia por gramo. No le quitamos un gramo de eficacia, pero sí le damos un gramo de competitividad a los productos. Esa es una de las razones por las que la mayor parte de las empresas han acabado optando por este tipo de combinaciones. Bueno, aquí un resumen de actividad antibacteriana de los extractos. Aquí, bueno, esto es con extracto de cánfora, con alcanfor, una actividad muy importante antimicrobiana a nivel hemolinfa y a nivel hepatopáncreas. Lo mismo se ha visto con orégano. Todos estos son trabajos hechos en camarón. Este creo que es mexicano. Este trabajo es mexicano, hecho con camarón. Eso es un trabajo nuestro, esto es una prueba nuestra. Aquí comparamos dos muestras. A es nuestro producto, Citropac, comparado con un producto de la competencia. Y lo que vemos es nuestras dosis inhibitorias a 10.000 ppm y 15.000 ppm. Perdón, no veo bien. Lo que sí que podemos ver se ve directamente en la fotografía por el tamaño de los discos de difusión. La combinación tiene tiene una mayor capacidad de control vía disco de inhibición que la otra mezcla de ácidos. Bueno. Estos son algún resumen de las últimas pruebas que hemos hecho en nuestro mercado principal. Recordar que nosotros somos la matriz de nuestra empresa es ecuatoriana. Esto es un resumen de las pruebas que hemos hecho en campo y bueno, aquí podéis ver cómo la mezcla de estos aceites esenciales y ácidos orgánicos en nuestro producto Citropac, en estas condiciones de cultivo, bueno, pues conseguimos un 5,5 más de supervivencia con un factor de conversión de un 7%. Esta es la continuación de la otra prueba con otras piscinas, donde vemos con respecto al promedio, no se ve bien, ahí, bueno, con respecto al promedio histórico de crecimiento semanal, que en este caso era 1,47, vemos que las otras dos piscinas tratadas, bueno, conseguimos acercarnos a valores de 1,76 de crecimiento, incluso 1,85 en la piscina número 6. Como resumen, por ejemplo, esta camaronera es un cliente de hace muchos años y bueno, el resumen de todos los resultados con respecto a sus históricos, lo que hemos visto es que la media de supervivencia con respecto al histórico fue un 11%, la mejora del factor de conversión alimenticia un 7%, bajamos alrededor de 12 días. Esto es variable porque cada año va a ser distinto, ¿no? Cada ciclo va a ser distinto, pero bueno, podemos hablar de unos 12 días de cultivo y mejorar un 33% el resultado semanal. Esta es una prueba de desafío. Voy a empezar por la parte de atrás. Bueno, hacemos un desafío con Parahemolyticus. Se prueban dos dosis, una de control, una preventiva 5 gramos por kilo y otra 10 gramos por kilo de alimento. Esto se hace en tanque, con 20 camarones por tanque, con un peso inicial de 2,20. ¿Okay? Y hacemos esta prueba durante 8 semanas. Lo que vemos es que el factor de conversión alimenticia es claramente mejor con los dos grupos de ácidos, no obstante siendo claramente mejor el del mayor dosis. Esto también tiene su explicación. Generalmente vamos a ganar pruebas nutricionales cuanto mayor sea la cantidad de ácidos orgánicos, porque se produce un efecto directo sobre la digestibilidad de la dieta. Al acidificar cualquier dieta, los animales obtenemos somos capaces de absorber mejor de los nutrientes de esa dieta, especialmente la proteína. El medio ácido ayuda a que las proteínas se vayan hidrolizando y son más fáciles de absorber, y los minerales se absorben mejor en medio ácido. Eso es una ventaja nutricional directa que obtienes cuando se aumenta el grado de acidificación de una dieta. Pero a nivel de desafío, esto fue una prueba de desafío con Vibrio, lo que vemos
Esto va a suceder siempre. La actividad fenoloxidasa, cuanto mayor sea, es indicativo del estatus sanitario del camarón, hábil, competente para poder enfrentarse al desafío. Esto también se nota en la proteína de hemolinfa. En este caso no vimos diferencias entre nuestros grupos a 5 o 10 kilos por tonelada de alimento, sí respecto al grupo control sin el producto, y esto también se nota en el conteo de neumocitos, aunque no hubo diferencias significativas, hubo una tendencia clara a que cuanto mayor fuera la dosis, los hemocitos fueran también mayores, indicando esa tendencia, va valiendo. Bueno, voy a tener que cortarlo aquí ya, chicos. Me quedaban dos. Me quedan dos, no te preocupes, los termino ya. Bueno, en poslarvas podemos hacer lo mismo, utilizando entre 5 y 10 kilos. Bueno, está a vuestra disposición la presentación, no quiero quitarle tiempo al siguiente ponente. Y bueno, como resumen, como conclusión, las combinaciones, en concreto la combinación que nosotros hemos desarrollado en estos últimos 15 años, es capaz de mejorar rendimientos productivos, pero sobre todo somos capaces de controlar eventos infecciosos cuando utilizamos dosis terapéuticas. Y mensaje para casa, hay que mancharse. Si no nos manchamos, no aprendemos. Esto es lo que pide el negocio, las plantas, los animales, y bueno, no cambia para nada más. Muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado y bueno, a vuestra disposición. Bien, ¿tenemos alguna pregunta? Por aquí hay una pregunta, por favor. Muchas gracias, doctor. Muy interesante su plática. En realidad tengo dos preguntas. Una es en cuanto a la carga bacteriana en hemolinfa. No sé si usted conozca alguna evidencia real de demostración de que hay carga bacteriana normal en hemolinfa. Los camarones normalmente tienen un sistema inmune muy bien desarrollado, bastante eficiente, como para permitir que algo esté ahí sin ninguna explicación fisiológica. Si usted tiene alguna, que no sea, que parezca más un problema de toma de muestra y que otra cosa. Tiempo de permanencia. Sí. No, pero no pueden... Cuando estás minutos, por muy eficiente, los camarones tienen un sistema inmune muy bien desarrollado para ser crustáceos, eso es evidente, y los organismos superiores también, pero si el tiempo de exposición al antígeno no es suficiente, no va a haber respuesta. Esto es lo que parece más probable. ¿Por qué no saltan los mecanismos? Estamos hablando de flora normal. No patógeno. O sea, en la flora patógena, por mecanismos propios de adaptación de esa flora, va a tender a quedarse residente en el tránsito, va a intentar aferrarse vía cimbrias o pili al intestino o al hepatopáncreas y ahí va a desarrollar. ¿Pero hay alguna evidencia científica para eso? No recuerdo ahora el nombre. Sí hay artículos, sí he leído artículos y dos en concreto recuerdo y apuntaban en esa dirección. Parece que el tiempo de permanencia no es suficiente en condiciones normales de cultivo, con cargas microbianas normales. Parece que no da tiempo a que se active la respuesta inmune. Bueno, la otra rápidamente es igual lo de las cargas, la variabilidad de bacterias en el intestino. ¿No cree usted que tantos millones de evolución del camarón, si esas bacterias debían estar ahí, deberían estar, no las que están? Por supuesto. Lo que pasa es que no sabemos cuáles son las que tenían que estar. Esos dos trabajos que os he puesto de China son los dos primeros que hacen análisis de ultrasecuenciación, de secuenciación masiva en camarón. Uno del 2020 y el otro del 2021. Estamos hablando esto es información de hace 2 años. Evidentemente, cuando esto vaya aumentando, iremos, como ha pasado en el resto de las especies, iremos segmentando mejor qué grupos corresponden a qué. Lo que sí está claro es, y esto es un mensaje clarísimo, la flora se modifica y es muy fácilmente modificable. Son dos cosas. Y está en nuestra mano modificarla. Ya lo hacen solo el medio, pero nosotros a través de nuestras intervenciones somos capaces también de modificarla. ¿Alguna otra pregunta? Hay otra pregunta, hay 2 preguntas más por ahí. La pregunta va dirigida al costo que involucra este tipo de inclusiones.
Las dosis que manejan ahí en la presentación, hablas de 5 a 20 kilos por tonelada. Máximo, 20. ¿Sí? Bueno, entonces, normalmente aquí en México, los productos estos andan costando alrededor de $3-4 el kilo. Que ya estamos hablando del puro producto, unos $60-70, más lo que la planta cobra por la inclusión. Entonces, el costo se nos va, vamos a pesar $100 arriba del precio normal, un 10, un 15%. En caso de un evento. Los 20 kilos o los 15 kilos son en caso de un evento infeccioso y durante 7-10 días, hasta controlarlos. Es decir, no es siempre. Esto sucede aquí y sucede en todos los demás sitios. Nosotros, evidentemente, este problema lo tenemos en Ecuador y con cualquier producto. Un producto que funciona. O sea, los productos que funcionan tienen que ir a las dosis que funcionan. Lo que nosotros hacemos es no comprometemos la eficacia del producto por bajar la dosis hasta que al cliente le entre. O sea, nosotros sabemos que a 5 kilos por tonelada tenemos unos resultados y que si hay un evento tenemos que trabajar a partir de los 10 kilos. Yo no sé a priori si van a ser 10, 15 o 20, no tengo ni idea. O 12, no tengo ni idea. Eso hay que verlo, hay que hacer una anamnesis correcta del problema con los biólogos, con los ingenieros del cliente y ver cuál es la decisión, cómo vamos a afrontar. Es decir, no es tanto la dosis. Estoy de acuerdo contigo, tienes toda la razón, esto es una actividad económica. Si el producto fuese impagable, no llevaría 15 años en el mercado. Eso sí es una cosa que quiero transmitirte. Pero este uso no viene por el precio. O sea, este buen uso y esta obtención eficiente de resultados no viene tanto por pensar en el precio, sino en el manejo y en la experiencia que hemos desarrollado en estos 15 años con nuestros clientes para poder dar la mejor indicación. Es decir, nosotros no vamos a sobredosificar el producto para que el cliente gaste más. Si no hay problema, vamos a ir a 5, en vía planta de alimento, pero si hay problemas, muchas veces ni siquiera vamos a la planta de alimento. Nosotros también vendemos ligantes. Se utiliza un ligante y en Ecuador es muchísimo más común, creo yo, que en México se utiliza el ligante y se adiciona el producto in situ, en la propia granja. De esa manera también el acuicultor, el dueño, es capaz de controlar de una manera más eficiente el gasto de su producto. Entonces, tenemos que jugar. Evidentemente el precio es un factor importante, pero un producto barato que no hace lo que tiene que hacer es infinitamente más caro que un producto bien usado a su precio. Evidentemente buscando el óptimo también para el cliente. Tiene que haber un retorno. Si te gastas $100 por tonelada de alimento, hay que sacar kilos de camarón para que se paguen esos $100, ¿no? Eso es el caso perverso, ¿no? El peor caso posible, el peor escenario posible para nosotros. En la realidad no vamos a llegar a esos costes nunca. ¿Okay? Oye, y en un evento así de preventivo, ¿cuántos días previos vamos a pensar que ya tienes determinado que en cierto momento vas a tener un problema de vidrio? ¿Cuántos días previos a eso lo recomendarías? Esa es muy buena pregunta. Cuanto más capaz eres de adelantarte a la aparición del problema, mejor resultado tiene el producto. Pero este tipo de productos y cualquier otro. Es decir, menos los antibióticos. Lo que sí que mi experiencia me dice es que al menos 15-20 días son necesarios para conseguir una respuesta clara, significativa en los valores medidos. Me refiero en condiciones normales. Si el camarón está enfermo, la respuesta se ve en 24 horas. 24 o 36 horas tiene que haber una respuesta fisiológica. O lo vemos por fenoloxidasa o buscamos hemocitos o lo que sea. Pero para tener digamos, una capacidad buena de respuesta del camarón hay que 15-20 días como mínimo, que es si no más. Y también es verdad que cuanto antes se hace la intervención, es decir, una intervención, no voy a hablar de efectos en camarón, ¿no? Pero cuanto antes se hace la intervención en el estado endogenético más temprano, se hace la intervención nutricional, más perdurables son los efectos en el animal adulto. Es decir, si se interviene nutricionalmente sobre un feto, lo que se modifica en etapa fetaria, por poner un ejemplo en terrestres, eso se queda en adulto. Si se lo hacemos como lactante o cuando son pequeños, bueno, pues sí tiene un efecto, pero es menos duradero. Y en los adultos es mucho más difícil. Por ejemplo, un adulto ya sano con una flora X, cambiar su flora necesita muchísimo más tiempo que cambiarla de un niño. Cuanto antes intervenimos, más fácil es prevenir. Eso es un hecho. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos una pregunta más. Sí, ¿es factible
adicionar algún probiótico como el Bacillus subtilis para control de vibrio como preventivo? Sí. Con respecto al tema de los ácidos orgánicos, el Bacillus subtilis tiene una alta tolerancia al pH. Lo que sí que os digo, en ese trabajo que os he puesto, donde se comparaban los bacilos, se ponía un control, un bacilo y un bedelobibrio. En ese trabajo no se observa que los Bacillus subtilis tengan capacidad de implantarse a nivel intestinal en un desafío, y eso sí es un hecho. Lo digo, no es ni a favor ni en contra, pero en este trabajo, después de administrar la dosis correspondiente, las unidades formadoras de colonia de Bacillus subtilis, no se observa ningún efecto en la composición de la flora. De hecho, los animales pierden, el grupo del bacilo pierde 11 puntos de supervivencia, una cosa así. Sin embargo, el del otro probiótico, que no es una cepa ni autorizada ni es comercial, esto es un trabajo de investigación, el otro probiótico no solo mejora el peso y la supervivencia, sino que produce un cambio clarísimo, como lo veis en la imagen. Esto es algo que tenéis que considerar, ¿eh? Los proveedores son los que responden a esas preguntas, ¿eh? Si tú tienes un proveedor de Bacillus subtilis, es el proveedor quien tiene que responderte a esa pregunta, ¿eh? Muy bien, ¿más preguntas? Vamos a hacer alguna pregunta de la audiencia que nos está escuchando. Muy bien. Muchas felicitaciones. Muchas Y gracias. muy agradecido a la audiencia por la conferencia. Aquí hay una pregunta dice, felicitaciones, una consulta. ¿Cuántas horas antes o después se puede colocar los ácidos orgánicos y aceites esenciales sin afectar los probióticos en el medio? Con respecto a la parte de ácidos orgánicos, lo que os decía, en general los probióticos, si van basados en Bacillus o en Lactobacillus, son muy tolerantes a condiciones acídicas. En el caso de los aceites esenciales, eso hay que valorarlo. Habría que ver la cepa y enfrentar. Lo óptimo para saber esto es hacer una disolución, añadir el probiótico y añadir una cantidad X de producto. De esa manera, si vemos crecimiento, no hace falta tener un laboratorio de microbiología, simplemente que lo dejemos unas horas en estufa. Si vemos turbidez, el producto no afecta al probiótico. Si no vemos turbidez, evidentemente pues lo ha afectado. Otra cosa es que si el producto va en el alimento y el probiótico va en el agua, a priori las interferencias son mucho menores. La parte de alimento no consumida se podría lixiviar y salir algo de ácido orgánico, pero bueno, yo creo que ese sería un efecto insignificante. Muy bien, otra pregunta aquí. ¿Es conveniente hacer una rotación de estos productos? ¿Podrían generar algún tipo de resistencia? Con los ácidos orgánicos no hay resistencia, pero es un mecanismo, digamos, de orden físico. Con los aceites esenciales no se ha descubierto resistencia. Pensemos esto es muy interesante, ¿eh? En términos evolutivos, si las plantas llevan aquí 2 millones de años, las plantas producen todos estos compuestos para defenderse de sus patógenos, sus bacterias, sus virus, sus hongos, sus nemátodos, los insectos, un venado que pasa y le da un mordisco. O sea, si esto no funcionara, las plantas habrían desaparecido o tendrían que fabricar otras moléculas. Entonces, no podemos hablar de resistencia frente a la lisina o al eugenol o al carbacrol del orégano, pero sí se ha visto procesos de acostumbración. En rumen, por ejemplo, en rumen artificial, se siembran microorganismos de panza en condiciones ruminales y se van administrando dosis de aceites esenciales. Si prolongamos en el tiempo solo el aceite esencial, el efecto de la dosis va disminuyendo con el tiempo, de manera que para conseguir tener un efecto similar, al final hay que echar un poco más. ¿Okay? Esto nosotros, por ejemplo, no lo hemos visto a nivel perfil de microflora, porque las dosis que llevas de aceites esenciales en realidad no son bactericidas, son digamos, coadyuvantes del efecto del ácido orgánico, que es el que mantiene el producto en el entorno de precio. Pero sí, los productos es bueno rotarlos, sobre todo para ver si funcionan o no. Esa sería la respuesta. Claro, muy bien. La última pregunta dice, ¿qué efecto negativo tiene la sinergia de ácidos orgánicos más aceites esenciales en fases Zoea y Mysis con presencia de fitoplancton? Esa es buena pregunta. En el laboratorio nosotros utilizamos el producto de manera distinta. No solo hemos estado hablando de condiciones de cultivo, pero en el laboratorio, en el criadero de larvas, el producto se utiliza en el agua.
¿ok? No va tanto o sea, no se utiliza dentro del alimento. Se hace un tratamiento directo del agua, se disminuye la carga microbiana del agua y de ahí vienen, digamos, entonces, no vemos no vemos interferencia entre el estado del camarón y el uso directo del producto en el agua. Con respecto al fitoplancton, pues depende de las dosis utilizadas, dosis muy altas, pero en laboratorio nunca se suelen utilizar dosis muy altas, a más de 20 kilos o 20 kilos por tonelada, como decíamos antes, es probable que el fitoplancton, alguna de las especies, se vieran afectadas. A dosis convencionales no habría afectación. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Raúl. Te despedimos con un caluroso aplauso.